Hola, les saluda su amigo Nick. El día de hoy vamos a practicar el curso de álgebra, división de monomios y polinomios. Desarrollaremos juntos el ejercicio número 7, el cual nos pide calcular el valor de z. Si z es igual a x más 1 menos x al cubo más 5x cuadrado menos 18 entre x cuadrado más 5x más 6. Como paso número 1, vamos a agrupar las variables en dos grupos. Tenemos dos grupos. El grupo número 1 será el que está encerrado en un rectángulo color morado. Sería el polinomio x más 1. Y el grupo número 2 será el quebrado polinómico que está encerrado en un rectángulo de color verde. La pregunta de esto sería, ¿por qué lo hacemos? A fin de poder restar y simplificar de manera más simple las operaciones matemáticas. Y esto lo veremos con mayor detenimiento en el paso número 2. Como paso número 2, vamos a desarrollar la resta de ambas variables. Para ello, vamos a recordar la teoría del presente capítulo, la cual vamos a dejar el enlace en la descripción del video. La misma que establece lo siguiente: si tenemos una variable entera a o un número entero a y le restamos una fracción, en este caso b entre c, esto va a ser igual a, que es la variable entera, por el denominador c menos el numerador b entre el denominador c. Regresemos al problema. Identificamos, en este caso, x más 1 sería a y b entre c sería el quebrado polinómico, donde b sería el numerador y c el denominador. Teniendo identificado quién es a, b y c, vamos a proceder a aplicar la formulita, de tal manera que z es igual a por c menos b. Todo esto dividido entre c. Con esto estaríamos terminando la resta de estos dos grupos o estas dos variables. Procedemos ahora a efectuar las operaciones matemáticas. Tenemos que tener claro que x más 1 va a multiplicar a x cuadrado más 5x más 6 y el signo menos va a afectar a x al cubo más 5x cuadrado menos 18. El denominador se va a encontrar libre de cualquier operación. Por el momento, claro está, ¿no? Más adelante podemos simplificar a ver si encontramos algún término semejante. Empecemos. Z va a ser igual. Ya hemos visto en ejercicios anteriores cómo se multiplican dos polinomios. Primero, x va a multiplicar a x cuadrado más 5x más 6. La respuesta sería así: x por x al cuadrado sería más x al cubo, x por 5x más 5x cuadrado y finalmente más 6x. Ahora el coeficiente más 1 va a multiplicar al polinomio x cuadrado más 5x más 6. Como manera práctica, todos sabemos que todo número, sea monomio o polinomio, que esté multiplicado por 1, va a ser siempre la misma cantidad. Nos va a dar como resultado lo mismo. Si tiene el signo más, se respeta tal cual. Entonces sería más x cuadrado más 5x más 6. Muy bien. Ahora, el signo menos va a multiplicar al polinomio x al cubo más 5x cuadrado menos 18. Como es menos, lo que va a hacer es cambiar el signo del polinomio que se encuentra encerrado entre paréntesis. Aplicamos la ley de signos, ¿no? ¿Se acuerdan? Más por más, menos por menos, más por menos es menos y menos por más, menos. Con esto, la respuesta sería así: menos x al cubo
menos 5x cuadrado más 18. Si se dan cuenta, más por más 1 por 18, 18. Dividido entre el denominador, x cuadrado más 5x más 6. Con esto estaríamos terminando el paso número 2. Ahora, vamos al paso número 3. ¿Y qué hacemos? Reducimos términos semejantes. Para ello, tenemos que hacerlo, mejor dicho, con orden. Y empezando de la variable de mayor grado hacia la variable de menor grado. Un ejemplo de lo que les estoy indicando es el denominador, que empieza con x cuadrado y termina con 6. Quiere decir que en el numerador tendríamos que iniciar ordenando desde el x al cubo hasta un número. Por ejemplo, más 6, ¿no? No sabemos qué va a salir, habrá sumas y restas respectivas, ¿no? Empecemos. Vamos a un lado de la pantalla, empezamos a sumar las variables que tengan, los coeficientes que tengan x al cubo. Más x al cubo y menos x al cubo nos da 0. Por lo tanto, no tenemos en el numerador variables x al cubo. Continuamos con x al cuadrado. Tenemos 5x al cuadrado más x al cuadrado menos 5x cuadrado nos da x al cuadrado. Continuamos con las variables que tengan 6x. O las variables que tengan x. Empezamos. 6x más 5x nos da 11x. Escribimos 11x. Y finalmente vamos con los números. Más 6 y más 18 nos da más 24. Escribimos más 24. Todo esto dividido entre x cuadrado más 5x más 6. Con esto estaríamos terminando el paso número 3. Ahora, como paso número 4, vamos a desarrollar las ecuaciones cuadráticas, tanto del numerador como del denominador, para poder encontrar la respuesta de z. En sí, esta es una respuesta, pero es una respuesta parcial, porque no podemos decir x cuadrado más 11x más 24 entre x cuadrado más 5x más 6. Podemos simplificar. Veamos qué se puede hacer. Vamos a hacer el siguiente artificio, o la siguiente descomposición, mejor dicho. Vamos a llamar al numerador que esté encerrado ahora en un rectángulo color morado A, y al denominador que esté encerrado en un rectángulo color verde B. Por lo tanto, Z sería igual a A entre B. Esa sería nuestra ecuación principal. Z nuevamente sería igual a A entre B. Para ello, vamos a obtener el valor de A. Y acá surge otra cosa. Sabemos que A es una ecuación cuadrática. Lo que necesitamos saber es encontrar sus factores primos o sus polinomios primos, que vendría a ser ax más b por cx más d. Si nosotros multiplicamos estos dos polinomios, obtenemos este resultado de acá, que está enmarcado. Y queda, mejor dicho, como práctica, como ejercicio interno, que ustedes multipliquen a x más b por cx más d y demuestren que llegan a esta respuesta. Como principio de la igualdad, de toda igualdad o de toda ecuación, se entiende que x cuadrado más 11x más 24 va a ser igual a acx cuadrado más, entre paréntesis, ad más bc por x más bd. Y esto es importante que lo recuerden para cualquier problema o para cualquier descomposición que quieran hacer referente a una ecuación cuadrática. Siempre se va a descomponer de esta manera. Por lo tanto, vamos a tener ahora que hallar las semejanzas correspondientes. ¿Por qué? Porque es una ecuación. Y si es una ecuación significa que es una igualdad. Podemos afirmar lo siguiente.
que el coeficiente de x cuadrado del lado derecho, que es AC, es igual a 1 o más 1. Que AD más BC, que está al lado derecho, que tiene como variable x, tiene que ser igual al coeficiente de la variable x que tenemos al lado izquierdo, que es más 11 o 11. Y finalmente, el producto de B por D es igual a 24. Ahora tenemos un problema. Tenemos 4 incógnitas y 3 ecuaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener que iterar. ¿Para qué? Para encontrar los valores de A, B, C y D respectivamente. Esto lo vamos a hacer mediante iteraciones, como indiqué. ¿Y cuál es el mejor procedimiento para iterar? El que yo mayormente uso, por fines prácticos, es siempre trabajo con las ecuaciones laterales o extremas, donde puedo encontrar o puedo iterar los valores de A y de C, B y D. Y uso la ecuación del medio o la ecuación central como un método comprobativo. ¿Por qué? Porque cualquier valor que sea A, B, C o D respectivamente tiene que cumplir con estas 3 ecuaciones. Y lo otro es que es más fácil, en mi caso, para mí, iterar o buscar valores a un producto de 2 variables que a un producto de 4 variables y encima sumarlos. Entonces, para no complicarme tanto, trabajo con las ecuaciones laterales. Empecemos. La primera posibilidad, que A por C sea igual a 1, entonces yo digo que A es igual a 1 y C es igual a 1. Si yo multiplico 1 por 1 nos da 1. También pudo haber sido menos 1 y menos 1. Y eso, ¿cómo nos damos cuenta si la ecuación es correcta o si los datos asumidos son los correctos? Cuando lo comprobemos con la ecuación central. Continuemos. B por D es igual a 24. Entonces yo digo que B vale 3 y D vale 8. Ahora vamos a usar la ecuación del medio para demostrar que los valores asumidos son los correctos. Y reemplazamos los valores de A, B, C y D en esa ecuación, la cual nos tiene que dar una suma de 11. Conforme. Cumplió. Quiere decir que los valores asumidos han sido los correctos. En caso no hubiera llegado a una igualdad, significa que tendríamos que hacer una segunda posibilidad o una segunda iteración con otros valores. A medida que ustedes practiquen más estos problemas, los van a poder, con la primera iteración o primera posibilidad, los van a poder asumir o van a poder encontrar estos valores rápidamente. Con estos valores, nos vamos a la ecuación. ¿Qué es lo que era A igual? ¿O qué era el valor? ¿Cuál era el valor de A? A era igual a x cuadrado más 11x más 24. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que toda ecuación cuadrática se descompone en 2 factores primos o 2 polinomios primos, como ustedes quieran llamarlo? Sería ax más b por cx más d. Pues bien, reemplazamos ahora los valores de esta ecuación con los datos ya encontrados. Por lo tanto, a sería igual a x más 3 por x más 8. Si ustedes multiplican x más 3 por x más 8, necesariamente tiene que darles x cuadrado más 11x más 24. Y si no, ya tienen listo para generar una nueva teoría de la matemática. Ahora, obtenemos el valor de b, tal igual como hemos hecho en el primer caso para a. Sabemos que b es igual a x cuadrado más 5x más 6. De igual manera, recordamos que esto se descompone en 2 polinomios o factores primos, ax más b por cx más d. Estos son su mínima expresión, no podemos simplificarlos más. Si multiplicamos estos dos polinomios, obtenemos este valor de acá. Finalmente podemos concluir que x cuadrado más 5x más 6 es igual a ac por x al cuadrado más, entre paréntesis, ad más bc por x más b
D. Siempre se va a cumplir para toda ecuación cuadrática esta igualdad. Ahora generamos las semejanzas correspondientes, tal igual como hicimos para el caso de la variable a. Para x cuadrado, del lado izquierdo vemos que su coeficiente es más 1 o 1. Para el lado derecho es AC, quiere decir que AC es igual a 1. La siguiente ecuación es que AD más BC es igual a 5. Y finalmente, BD es igual a 6. Por cuestión de suerte, en ambos casos, haciendo un paréntesis, lo que les voy a decir es que el coeficiente en este caso del lado izquierdo ha sido 1, pero tranquilamente en vez de ser x cuadrado más 5x más 6, puede haber sido 10x cuadrado, ¿no? O sea, lo que va a variar, es la ecuación del lado izquierdo, los coeficientes, pero el lado derecho siempre va a ser igual, porque es resultante de la multiplicación de sus factores primos. Continuemos. Vamos a hallar los valores de A, B, C y D respectivamente. Para ello vamos a utilizar el método de iteraciones y empezando por las ecuaciones de los extremos, como les había explicado, y utilizando la ecuación central como método comprobativo. La primera posibilidad, nos dicen que A por C es igual a 1. Entonces para mí A es igual a 1 y C es igual a 1. Cumplió. La segunda posibilidad, o la segunda ecuación, que B por D es igual a 6. Entonces B para mí en este caso es 2 y D es igual a 3. Si multiplico 2 por 3 me da 6. Cumplo. Finalmente, la multiplicación de A por D más B por C tiene que ser igual a 5. En base a los valores encontrados, nos tiene que dar una igualdad de 5. Reemplazamos y observamos que efectivamente se cumple. Por lo tanto, los valores asumidos han sido los correctos. Con estos datos vamos a reemplazar en la variable b. Sabíamos que b es igual a x cuadrado más 5x más 6. Si la descomponemos en sus factores primos sería ax más b por cx más d. Reemplazamos los valores, por lo que tendríamos que b es igual a x más 2 por x más 3. ¿Se acuerdan cuál era nuestra ecuación principal? Z es igual a A entre B. Muy bien. Ahora, como paso número 4, vamos a reemplazar los valores de A y de B respectivamente. Ya está. Y finalmente, como paso número 5, ¿qué sería, señores? O mis estimados amigos, simplificar los términos semejantes. ¿Qué términos podemos simplificar? X más 3 en el numerador y x más 3 en el denominador. Por lo tanto, la respuesta al problema sería z es igual a x más 8 entre x más 2. Muchas gracias. Si te gustó el video, danos un like. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web www.aprendoconnect.com, donde encontrarás más temas y ejercicios, no solamente de este curso, sino de otros. Por favor, cualquier consulta o sugerencia, hacerlo al correo consulta@aprendoconnect.com, que gustosamente te atenderemos. Hasta luego.